¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estudiar mucho juntas y juntos. Lo primero que vamos a estudiar en este primer encuentro de 4 son los conjuntos numéricos. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que nos van a permitir de alguna manera considerar con determinadas características a determinados números, ¿sí? Entonces, algunos números van a tener determinadas características, entonces van a pertenecer a determinado conjunto. Por esta razón, primero hablaremos de los conjuntos numéricos. Cuando nos referimos al conjunto de los números naturales, vamos a hablar de conjuntos con determinadas características. También vamos a estudiar al conjunto de los números enteros. Vamos a estudiar al conjunto de los números racionales, al conjunto de los números irracionales, y todos estos los vamos a reunir en el conjunto de los números reales. El conjunto de los números naturales es el conjunto de los números de contar. Entonces, empiezan al número 1, sigue el 2, el 3, el 4, y siempre que sumemos 1 vamos a obtener otro natural y así hasta más infinito. Estos temas los vas a poder leer en las páginas 7 y 8 del cuadernillo. Todo lo que te estoy comentando es una ampliación, un comentario, otra manera de ver, una manera de ampliar lo que está en el cuadernillo, ¿sí? El cuadernillo lo tenés que tener leído y estudiado muy bien. Siempre que hablemos de un número natural, por ejemplo el número 10, vamos a hablar de un sucesor que lo vamos a encontrar sumándole a 10, 1. Y así obtenemos el 11. Pero el 11 también tiene sucesor, porque si al 11 le sumamos 1, obtenemos 12. Y así sucesivamente. De manera general, para un número natural m, vamos a decir que el sucesor es m más 1. No siempre vamos a encontrar antecesor de un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque al número 10 le podemos restar 1 y obtenemos el número 9. Entonces decimos que el antecesor de 10 es 9. Para todos los números naturales n, vamos a encontrar a veces n menos 1. Pero vean que acá dice que n tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si al número 1 le restamos 1, obtenemos 0. Y 0 no es un número natural. Las operaciones cerradas en el conjunto de los números naturales son la suma y la multiplicación. ¿Qué significa esto? Que cuando sumamos dos números naturales, la suma siempre va a ser un número natural. Y cuando multiplicamos dos números naturales, el producto siempre va a ser un número natural. Pero no siempre las operaciones son cerradas en el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, cuando a 9 le sumamos 11, obtenemos 20. Sumamos dos naturales y la suma es natural. Cuando a 9 lo multiplicamos por 11, el producto es 99. Y 99, 9 y 11 son números naturales. Esto ejemplifica
que la suma y la multiplicación son operaciones cerradas en el conjunto de los números naturales. A los números naturales los podemos ubicar en la recta real. En esta recta real vemos en rojo números naturales, en verde el número 0 y en azul los opuestos de los naturales. 0 y los opuestos de los naturales son enteros, no son naturales. El primer elemento del conjunto de los naturales es el número 1. Es el número que tiene sucesor o siguiente, pero no tiene antecesor. ¿Sí? A 1 le sigue 2, pero antes de 1 no hay otro número natural. Cuando nos referimos al conjunto de los números naturales, vamos a hablar de conjuntos con determinadas características. También vamos a estudiar al conjunto de los números enteros. Vamos a estudiar al conjunto de los números racionales, al conjunto de los números irracionales y todos estos los vamos a reunir en el conjunto de los números reales. Ahora, si queremos restarle a 2, 4, obtendríamos menos 2. Menos 2 no es un número natural. Es decir que necesitamos de los números enteros para poder generar un conjunto en el que sea cerrada la resta. La resta no es operación cerrada en el conjunto de los naturales, pero sí es operación cerrada en el conjunto de los enteros. Para poder ampliar de este tema, encontraremos material de las páginas 8 a 13. Bien, si a 9 le queremos restar 11, la diferencia es menos 2. Menos 2 no es un número natural, aunque los números que resté, que son 9 y 11, sí son naturales. El resultado es un número entero. Y esto hace que necesitemos entonces de un conjunto más abarcativo que el conjunto de los números naturales. Los números naturales en la recta real se ubican a la derecha de 0. Son los números rojos. Los números enteros no naturales están a la izquierda de 1, que son 0 y los opuestos, pero los naturales también son enteros. Decimos entonces que el conjunto de los naturales está incluido en el conjunto de los enteros. Para esto hablamos de la relación de inclusión, que es una relación entre conjuntos. Entonces, decimos que los números naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros porque todos los números naturales son números enteros. Hay números enteros, como menos 12, que no pertenecen al conjunto de los naturales. Entonces, decimos que hay números enteros que no pertenecen al conjunto de los números naturales y en consecuencia el conjunto de los enteros no está incluido en el conjunto de los números naturales. Ahora, en el conjunto de los enteros, todo número tiene sucesor y todo número tiene antecesor. Por ejemplo, el sucesor de menos 1 es menos 1 más 1 y es 0. El anterior de menos 1 es menos 1 menos 1 y es menos 2. Entonces, esto era lo que yo les comentaba recién, solamente que dicho con otras palabras, y hay una
cualidad del conjunto de los números naturales y del conjunto de los números enteros, y es que cada vez que consideremos dos naturales o dos enteros, entre ellos hay una cantidad finita de números. Entonces, por esto decimos que n y z son conjuntos discretos. La relación de inclusión, habíamos dicho que es una relación entre conjuntos, pero entre números podemos establecer otra relación que es la relación de orden. Por ejemplo, decimos que 2 es mayor que 0, entonces geométricamente 2 está a la derecha del 0. También podemos decir que decimos que 0 es menor que 2, ahí ese 1 está de más. 0 es menor que 2 porque 0 está a la izquierda de 2 en la recta real. Y lo escribimos con esta simbología. Primero está escrito que 2 es mayor que 0, después está escrito que 0 es menor que 2. Todo número entero, como menos 8, tiene opuesto. El opuesto de menos 8 es 8. El opuesto de menos 7 es 7. La característica geométrica de estos números opuestos es que son simétricos respecto de 0. El opuesto de 6 es menos 6. Y podemos decir que el opuesto de menos 6 es 6. Es decir que para hablar del opuesto de, no tenemos que hablar solamente de números positivos. Podemos hablar también de números negativos. El opuesto de 0 es 0. El opuesto de m es menos m. Y el opuesto de menos n es n. Entonces, geométricamente hablamos de números simétricos, pero estos números simétricos tienen otra característica además. Y decimos que cuando hablamos de números simétricos respecto de 0, hablamos de números que tienen igual valor absoluto. Esto de los opuestos nos sirve para hablar de la resta. Cuando le restamos n a m, es lo mismo que sumarle a m el opuesto de n. Y ahí tenemos vista la resta como suma del opuesto. Es decir que para hablar de resta nos alcanza con hablar de suma. Los números m y menos m, es decir, un número m y su opuesto, dijimos que son simétricos respecto del 0. Entonces tienen igual valor absoluto. El valor absoluto de un número m es igual al mismo número cuando el número es positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 17 es igual a 17 porque 17 es positivo. El valor absoluto de un número m es igual al opuesto de m cuando m es negativo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 17 es el opuesto de menos 17, que es 17, porque menos 17 es negativo. El valor absoluto de 0 es 0. Los múltiplos naturales de 4 son 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por los números naturales. Los múltiplos enteros de 4 se obtienen multiplicando a 4 por los números enteros. 4 por 0, 4 por 1, 4 por menos 1, 4 por 2, 4 por menos 2.
Los divisores naturales de 30 son 30, 15, 10, 5, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque son los números naturales por los que puedo dividir a 30. Los divisores enteros de 30 son 30 menos 30, 15 menos 15, 10 menos 10, 5 menos 5, 1 menos 1, 3 menos 3. ¿Por qué? Porque son todos los números enteros por los que puedo dividir a 30. Es posible dividir 18 entre 3, ¿sí? El cociente es 6 y el resto es 0. Esto es así porque 18 es igual a 6 por 3. Ahora, ¿es posible dividir 18 entre 0? Tendríamos que encontrar un número que multiplicado por 0 tenga producto 18. Y esto es imposible, porque cuando multiplicamos a un número por 0, el producto siempre es 0. Entonces, decimos que no es posible la división entre 0 y que a un número a entero, cuando lo queremos dividir por 0, hablamos de una forma indefinida o indeterminada, no podemos obtener un número. Ahora, dividir al número 0 entre 18 sí es posible. ¿Por qué? Porque si no tengo caramelos y tengo que repartirlos entre 18 niñas y niños, entonces no puedo darle ningún caramelo a ninguno. Es distinto, ¿sí? Entonces ahí el cociente es 0. Ahora, la suma en el conjunto de los números enteros sigue siendo cerrada. Ahora la resta en el conjunto de los números enteros es cerrada. Pero si queremos dividir al número 4 entre el número 3 y no queremos usar división con coma, no podemos dividirlos. ¿Por qué? Porque no hay una manera exacta, una división con resto 0, en la que podamos repartir 4 caramelos entre 3 niñas y niños. Cuando nos referimos al conjunto de los números naturales, vamos a hablar de conjuntos con determinadas características. También vamos a estudiar al conjunto de los números enteros. Vamos a estudiar al conjunto de los números racionales, al conjunto de los números irracionales, y todos estos los vamos a reunir en el conjunto de los números reales. Y así es entonces que llegamos a necesitar del conjunto de los números racionales. Los números racionales se definen como fracciones en donde el numerador es entero y el denominador es natural. El denominador puede ser entero, pero no puede ser 0. No podemos dividir entre 0 y la fracción implícitamente nos está hablando de una división. Ahora, todo esto lo vamos a poder comprender mejor si leemos las páginas 13 a 20. Habíamos hablado hace unos minutitos de que el conjunto de los naturales, que acá está representado con este diagrama de Venn, está incluido en el conjunto de los números enteros, que acá está representado con este diagrama de Venn. ¿Sí? No están todos los números naturales graficados ahí, tampoco todos los números enteros, ¿sí? Solamente hay algunos representativos. Pero ahora lo que estamos viendo es que el conjunto de los naturales sigue incluido en el conjunto de los enteros, pero que todos los números enteros son a su vez números racionales. Es decir, que encontramos otro nuevo que amplía, que nos permite dividir 4 entre 3 y que incluye a los naturales y a los enteros. Es el conjunto de los números racionales. Ahora,
Entonces, en la recta real, ¿sí?, que viene desde menos infinito y va hasta más infinito, siguen estando los naturales, está en su ampliación a enteros, pero por ejemplo, entre menos 2 y menos 3, que no hay ningún entero por su discretitud, sí vamos a encontrar el menos 5 medios. Pero si hablamos de medios, hasta acá tengo menos 4 medios, es decir que estoy encontrando otra forma de hablar del número 2. Y vamos a decir entonces que menos 2 y menos 4 medios son fracciones equivalentes. Nos pasa lo mismo con el menos 3. El menos 3 es igual que el menos 6 medios. Son otro par de fracciones equivalentes. Por ejemplo, acá tenemos pintado en rojo un medio, porque si este es el entero, está dividido en dos partes, entonces en rojo tenemos un medio y en verde tenemos otro medio. Ahora, esta misma unidad está dividida en 6 partes iguales. De esas 6 partes iguales tomamos 3. Entonces, lo que vemos en rojo son 3 sextos. Pero, ¿qué ocurre? Si al 1 lo multiplico por 3 y al 2 lo multiplico por 3, a ambos los multiplico por el mismo número, lo que genero es una ampliación de la fracción. La ampliación a 3 sextos. Es decir que 1 medio y 3 sextos también son fracciones equivalentes. Lo que ocurre es que cuando tienen igual denominador, vamos a poder comparar fracciones. Por ejemplo, comparar 1 medio con 2 sextos sería un poco complejo. Pero si a los dos los escribo con denominador 6, puedo comparar 3 sextos y decir que es mayor que 2 sextos. Ahora, si recordamos la simplificación de fracciones, 3 sextos es 1 medio y 2 sextos es 1 tercio. Entonces, estaríamos pudiendo decir que 3 sextos y 2 sextos tienen ese orden y que 1 medio es mayor que 1 tercio. Cuando hablamos de números racionales, hablamos de fracciones, que se forman con enteros en el numerador, naturales en el denominador. Pero también estamos hablando de algo que es exactamente igual, que son los decimales exactos y los decimales periódicos. Para sumar fracciones utilizamos denominador común. Ese denominador común puede ser la multiplicación de los denominadores o el cálculo del mínimo común múltiplo. Para restar fracciones también necesitamos igual denominador y también podemos aplicar la equivalencia de que resta es suma del opuesto. Para multiplicar fracciones multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Para dividir fracciones lo que hacemos es al primero multiplicarlo por el inverso multiplicativo del segundo. Y en división importa quién es primero y quién es segundo, porque el primero es el dividendo y el segundo es el divisor, ¿sí? No conmuta la división. Para potenciar fracciones lo que hacemos es al numerador lo elevamos al exponente y al denominador también lo elevamos a ese exponente. Y para sacar raíces, la raíz de una fracción es raíz de numerador entre raíz de denominador. Bueno, para multiplicar fracciones, por ejemplo, acá estamos viendo la fracción 3/4 con la fracción 2/3. Si nosotros vemos a manera de superposición, en realidad lo que estamos viendo ahí es cómo lo que nos queda es
otra forma de dividir a ese rectángulo. Cuando hacemos esa superposición, vemos que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios pintados en común entre los 3/4 y entre los 2/3. Y que en realidad la unidad nos queda dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el denominador son 12 y el numerador son los 6 pintados. Es decir que esto de 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, genera un producto que simplificado es un medio y que también lo podemos visualizar. En el conjunto de los números racionales, todo número que no sea el 0 tiene inverso multiplicativo. Y cuando multiplico a un número como -3 por su inverso multiplicativo, que es 1 entre -3, el producto es 1. Esto es muy importante. Y no hay que olvidar que 0 no tiene inverso multiplicativo porque no puedo dividir a 1 entre 0. Por ejemplo, para dividir 5 medios entre 3/8, lo que voy a hacer es encontrar el inverso multiplicativo de 3/8, que es 8/3. Entonces, 5 medios dividido 3/8 es igual a 5 medios por 8/3, es igual a 40 sextos, que simplificados son 20 tercios. También podríamos haber escrito en forma de fracción 5 medios divididos 3/8. Y de esa misma manera a 5 medios lo multiplicaríamos por 8/3 y el resultado obviamente es el mismo. Hay algo muy importante entre lo que podemos hacer con los números racionales y es, por ejemplo, hallar porcentajes. Cuando nosotros queremos encontrar el 15% de, quiere decir que de 100 vamos a tomar 15. 15 de cada 100. Y esto lo podemos escribir como fracción. Pintamos 15 de una unidad dividida en 100 partes. Pero si dividimos a 15 entre 100, obtenemos el decimal exacto 15 centésimos. Entonces, cuando queremos encontrar el 15% de una cantidad X, lo que hacemos es multiplicar 15 centésimos por esa cantidad X. Si queremos aumentar una cantidad X en un 15%, quiere decir que a X le tenemos que sumar 0,15 por X. Esto que estamos viendo tiene el nombre de expresión algebraica. Y ambos términos son semejantes porque en los dos aparece X elevada a la 1. Entonces, para poder encontrar X más 15 centésimos de X, lo que hacemos es sumar, sacar factor común, 1 y 15 centésimos. ¡Uy! Me quedó esa X mayúscula. 1 y 15 centésimos, entonces 1.15x. Lo hice en la primera expresión algebraica y olvidé en la segunda expresión algebraica. Entonces, el producto en el que la cantidad de X está aumentada en un 15% es 1.15 por X. Es decir, que también sabemos aumentar cantidades. Esta es la recta real. Si nosotros nos encontramos con un número racional ubicado en la recta real como menos 13 quintos y consideramos otro número real como 9 onceavos, entre ellos podemos encontrar un tercer número racional que vamos a encontrar haciendo menos 13 quintos
más 9 onceavos dividido 2. Siempre que obtengamos dos números racionales los podemos sumar y el resultado es racional. También si a un número racional lo dividimos entre 2, el resultado es racional. En consecuencia, entre dos números racionales A y B, siempre va a haber un número racional A más B entre 2. Por esto decimos que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso. Cuando nos referimos al conjunto de los números naturales, vamos a hablar de conjuntos con determinadas características. También vamos a estudiar al conjunto de los números enteros. Vamos a estudiar al conjunto de los números racionales, al conjunto de los números irracionales y todos estos los vamos a reunir en el conjunto de los números reales. Ahora, hay números que no son racionales, pero que son reales, que tienen un lugar en la recta real. Estos números son el conjunto de los números irracionales. Si al conjunto de los números reales le restamos los racionales, sacamos todos los que son racionales, obtenemos un conjunto que es el de los irracionales. Esto lo vamos a poder encontrar en las páginas 20 y 21. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo un triángulo rectángulo que tiene un cateto de longitud 6. Otro cateto de longitud 3. Me pregunto, ¿qué longitud tiene la hipotenusa? Plantearíamos Pitágoras, en donde 3 a la 2 más 6 a la 2 es igual a x a la 2. Entonces 9 más 36 es igual a x a la 2. Entonces 45 es igual a x a la 2. Entonces el valor absoluto de x es igual a raíz de 45. Esto quiere decir que x es igual a raíz de 45 o que x es igual a menos raíz de 45. Ahora, esa hipotenusa que estamos viendo tiene una longitud que podría ubicarse desde 0 hasta determinado lugar en la recta real. Ese lugar es raíz de 45, pensando en la hipotenusa. Pero resulta ser que raíz de 45 no lo podemos escribir como fracción. Entonces, de esta manera, lo que estamos viendo es que encontramos un número que no es racional, pero tiene un lugar en la recta real. Se llama raíz de 45, es un número irracional y podemos aproximarlo con 708203932 decimales. Pero es una aproximación, no es todo el número, ¿sí? El número, en realidad, es raíz de 45, no lo vamos a poder escribir por todos sus decimales. Es irracional, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que ese numerito tiene infinitos decimales, es decir, que no es un decimal exacto y tampoco es un decimal periódico, ¿sí? Son decimales que no tienen periodicidad. Entonces, así hablamos. Ahora, finalizando, vamos a hablar de los números reales. Todos en conjunto, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, forman el conjunto de los reales. De ellos vamos a poder leer de la página 21 a 26. Como estuvimos estudiando, los naturales están incluidos en los enteros.
los enteros incluidos en los racionales no están incluidos en los irracionales no están incluidos en los racionales, pero si unimos los racionales con los irracionales, formamos el conjunto de los números enteros, de los números reales. ¡Ah, Dios santo! De los números reales. En el conjunto de los números reales hay operaciones de suma y producto. La suma es cerrada y el producto también. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumo dos números como raíz de 2 y 2, la suma es un número real. Si multiplico dos números como 3 y 2 quintos, el producto es un número real. La suma y la multiplicación son asociativas. Es decir, que si tengo que sumar raíz de 3 menos 1/4 y 9, es indistinto que sume primero menos 1/4 y 9 a que sume raíz de 3 y menos 1/4. Lo mismo con la multiplicación. Si tengo que multiplicar raíz de 2 menos 5/4 y 11, es indistinto que multiplique primero menos 5/4 y 11 a que multiplique primero raíz de 2 por menos 5/4. La suma y la multiplicación son conmutativas. Es indistinto a raíz cúbica de 7 sumarle menos raíz quinta de 5 que a menos raíz quinta de 5 sumarle raíz cúbica de 7. Es indistinto a 7 a la 1/3 multiplicarlo por menos 5 a la 1/5 que a menos 5 a la 1/5 multiplicarlo por 7 a la 1/3. En la suma y en la multiplicación existe un elemento neutro. Para la suma es el 0, es decir, que si a 5/11 le sumo 0, el resultado es 5/11. Y si a 7/8 lo multiplico por 1, el resultado es 7/8. En ambas operaciones existe elemento inverso, es decir, que si al número menos pi le sumo al número pi, por ser inversos, opuestos o simétricos, suman 0. Y si al número menos 5/6 lo multiplico por el número menos 6/5, el producto es 1. A su vez, hay distributividad del producto respecto de la suma. Es decir, que si multiplico e por la suma 107 más 10/11, el resultado es idéntico a si multiplico e por 107 y después le sumo e por 10/11. Y tenemos elemento absorbente. ¿Qué quiere decir esto? Para la multiplicación, si multiplicamos por 0, multipliquemos el número que multipliquemos, el resultado es 0. Hay más operaciones, ¿sí? No son estas las únicas operaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de la operación de potenciación, ¿sí? Esta operación también tiene propiedades. Podemos distribuir la potenciación respecto del producto. Por ejemplo, si estamos multiplicando raíz de 1/2 por 7 y todo este producto está elevado a la 4, obtenemos el mismo resultado elevando a la 4 raíz de 1/2 y después multiplicándolo por 7 a la 4. Podemos distribuir respecto de la división. Si a raíz de 3/2 lo estamos dividiendo por menos 9 y todo este cociente está elevado a la 5, es lo mismo que a raíz de 3/2 lo elevemos a la 5, que al menos 9/5 lo elevemos a la 5 y hagamos después la división. El producto de potencias de igual base es válido, es decir, que si al número de oro lo tengo elevado a la 10 por el número de oro elevado a la 1, es lo mismo que al número de oro lo eleve a la 10 más 1 y que el número de oro esté elevado a la 11. Esto es lo que se llama como producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Si dividimos potencias de igual base, los exponentes se restan.
Es decir, que si 3 a la menos 5 lo tengo dividido 3 a la menos 10, entonces es lo mismo que a 3 lo eleve a la menos 5 menos menos 10. Y también es válida la potencia de potencia. Es decir, que si al menos 6 lo tengo elevado a la 2 y todo esto lo tengo elevado a la 3, 2 por 3 es 6, es decir que el resultado es lo mismo que menos 6 a la 6. También hay propiedades para la radicación. La radicación tenemos que tener en cuenta de que esté definida, porque no todas las raíces tienen resultado real. Raíz de menos 1 es una raíz de índice par y radicando negativo. Cuando combinan estas características, lo que ocurre es que la raíz es compleja, no es real. Entonces, ese tipo de raíces no las vamos a estudiar. Si las raíces que estamos estudiando tienen resultado real, entonces vamos a poder pensar en la distributividad con respecto al producto. Raíz cúbica de menos 13 por 1/2 es lo mismo que raíz cúbica de menos 13 por raíz cúbica de 1/2. Hay distributividad respecto de la división. Raíz cuadrada de pi 14avos es igual a raíz de pi entre raíz de 14. Y también existe la raíz de raíz. Raíz onceava de raíz cuarta de 2 es igual a raíz de índice 44 de radicando 2. Bueno, ahora con todo lo que has leído y con lo que has visto en el video, que podés volverlo a ver la cantidad de veces que necesites, que le podés cambiar la velocidad en la que oís el video acorde a tu gusto, lo mismo que el volumen, y que le podés hacer pausa las veces que sea necesario. Con todo lo que venís estudiando de esta manera tenés que resolver las actividades, ¿sí?, que están de la página 26 a la 29. Las que están intercaladas con la lectura, si no las has resuelto, tenés que resolverlas también. Bueno, me despido.